¿Cómo están? Sí, está bien. He tenido cortes de internet, no sé si les está pasando a ustedes también. Sí, los días anteriores pasó. Y se corta. No, nunca, jamás divina internet, todo el tiempo, maravillosa. Nunca he tenido ese problema en todo el año. Excelente. ¿Dónde vivís vos? En un frasco, viejo. No, ¿en qué barrio? No. No, ahora estoy en la Galería Artify. Ah, Bueno, bueno. bienvenidos y bienvenidas. No sé quiénes están con cámara para prenderlas en lo posible. Hoy vamos a encontrarnos con un pensador que muchos de ustedes conocen. Hola, ahí apareció Analía. Que muchos de ustedes conocen, que lo han estudiado, quizás otros no. Si no lo vamos a conocer hoy, la idea es poder hablar de uno de sus libros. En principio yo conozco dos. Uno de ellos, que es el que vamos a compartir hoy y el que voy a desarrollar hoy. Hola Natalia, ahí te veo, con el piano atrás. Hermoso. Hola, ¿cómo estás? Bien. Y lo que quería preguntarles primero es, bueno, ¿qué saben de este autor? ¿Cómo vienen al encuentro? ¿En qué andan? ¿Por dónde andan transitando estas últimas semanas que quedan de este año? Y de una forma breve, cortita, sin contar una gran historia, quizás con una palabra o una frase, que podamos compartir, no te lo hacer una digo. especie de check-in, como cuando subimos al avión y revisamos a ver cómo estamos para despegar. No sé quién quiere compartir algo, empezar. ¿Cómo se llama el libro que vas a comentar? Bueno. Bueno, empiezo yo si quieren. Desde la galería estamos haciendo la última muestra del año y vamos a hacer un cierre, una charla. O sea, yo sigo con actividades, con agenda hasta el 23 de diciembre al menos. Así es que eso, cerrando el año con actividades. Uh-huh. Bien, ocupada. Bien, gracias. Yamil, perdón, ¿cómo se hace con la gente? Porque a mí me da miedo ir, me da miedo juntarme con gente que, viste, por el tema del COVID. Terror. Sí. La idea es la charla que se va a hacer, se hace con 10 personas en la sala, se va a filmar y eso se sube al canal de YouTube. Ah, fantástico. No son presenciales en realidad. Ah, fantástico. Así es que después se manda el link, y bueno, vos lo pus, y ahí se han ido subiendo las charlas. Sí, perdón. Muy bien. Te propongo, Isabel, si manejas el chat, que ese tipo de preguntas las hagas por el chat, así podemos... Ay, perdón. Manejo el chat, no tengo idea. Bueno, si no tienen nada para compartir o no quieren compartir cómo están, directamente empiezo. ¿Te parece? Después de última, mandale si querés, un WhatsApp y le terminás de responder. Sí, perdón. ¿Quiénes conocen a este autor? Rudolf Harheim. Hágame una ceñita con la mano, con algo. Graciela, vos no. Carlota, vos sí lo has leído. Bien. Sí, ¿Lo estudiaste? Sí, alguna vez, pero hace como 30 años, más o menos. Ah, hace poquito. Bien. Sí, ayer no más. ¿Cómo?
Ayer no más. Ayer nomás. ¿Alguien más lo conoce? ¿No? ¿Jamile, vos lo conocés? ¿Natalia? ¿No? ¿Analía? Mira, Alfredo. Michelle, a mí me invitaron a una charla sobre el arte y la percepción visual, pero no sé de qué autor estás hablando, seguramente lo conozco, pero El título de la charla es el nombre del libro. El autor del libro se llama Rudolf Hartheim. ¿Te ubicás? Seguro lo has estudiado, sí, es muy probable. sí, Yo Sí, seguramente he leído sus conceptos, pero no lo recuerdo a él en su nombre. claro. Ahí en el chat he puesto yo el lo, nombre. El nombre perfecto, yo lo vi en estética con Eduardo Peñafort, en alguno de los años, porque él cambiaba el programa todos los años, y en alguno de los años que cursé estaba Artheim, me sonaba a mí, claro, ahí pero puse el sí, nombre del autor en el chat. Bueno, él, ajá. él tiene dos libros referidos más estrictamente al tema del arte, y yo elegí uno. Uno de esos libros se llama Arte y Percepción Visual, que me parece que es uno de los libros más emblemáticos respecto de su pensamiento del arte. Y hay otro libro, perdón, en ese libro, ¿por qué lo elegí? Además de ser el más emblemático, lo elegí porque fue como su primer intento de sistematizar algunas de sus ideas, sobre todo de sus principios de psicología, de la Gestalt, respecto del arte. Porque él es de profesión psicólogo y filósofo, nació en Berlín a principios del siglo XX, y estuvo muy influido o influenciado por la psicología de la Gestalt y por la hermenéutica. Entonces, él hizo confluir la psicología de la Gestalt y la hermenéutica en esas dos corrientes, una psicológica más específicamente, la primera y la otra más filosófica, sus teorías sobre el arte. En ese primer texto, que es el que vamos a ver ahora, él plantea algunos de los temas más importantes de estas dos disciplinas, como el equilibrio, la tendencia a la forma más simple, el fenómeno de la figura y el fondo, la interpretación textual, entendiendo por texto, no solamente, digamos, entendiendo por texto al arte visual, ¿no? Sin creer que texto se refiere solamente a un escrito, de palabras, digamos, ¿no? Lo que normalmente usamos como término para designar un texto escrito. En este caso, la expresión o la producción visual, o la producción que después tiene una posibilidad de ser percibida de manera visual, específicamente en el arte pictórico principalmente, dentro del arte, también él le llama texto. El otro libro que tiene, que no lo vamos a ver, pero se los menciono, y que es también muy interesante, se llama El pensamiento visual. En este libro, Rudolf Hartheim afirma que todo pensamiento, específicamente relacionado al arte y a las experiencias visuales, es de naturaleza esencialmente perceptual. Es decir, que él intenta romper con esa vieja dicotomía, en ese libro me refiero, entre lo que es la visión y el pensamiento, entre la percepción, entre los contenidos que captan mi percepción y la construcción que realiza mi pensamiento. En esto él se está poniendo como de la vereda de enfrente de una línea, de una escuela de filosofía que tuvo mucho auge en el siglo XVIII, hacia el final del Renacimiento, que se llamó criticismo y que su autor principal fue Emmanuel Kant. Pensaba solamente, específicamente en eso y hacía esa distinción entre visión y pensamiento. Rudolf lo que hace es
tratar de correrse de esa distinción entre visión y pensamiento, entre la dicotomía de percepción y razonamiento, ¿no? Es decir, que lo que intenta Rudolf en estos dos textos, pero principalmente en el segundo, es correrse de toda la corriente racionalista que comienza en el siglo XV y pasa por el criticismo, por supuesto con sus grandes enemigos como el empirismo, entre otros, y termina en el gran fenómeno del idealismo con Hegel ya en el siglo XIX. Bueno, nos vamos a meter en el arte, en el libro Arte y Percepción Visual, que quien quiera después yo se lo puedo pasar. Ya lo hice con Carlota por mail, ella me lo pidió, y si alguno lo quiere también se lo puedo pasar después. Rudolf expresa que el arte corre peligro de volverse pura palabrería, de verse ahogado en un mar de teorías y de puras palabrerías. Él dice que el artista hace uso, en el momento de producir su arte, hace uso de ciertas categorías que tienen que ver con uno de los principios de la psicología de la Gestalt, que es la de la forma y el fondo. Categorías de forma principalmente para capturar en lo particular algo universalmente significativo, ¿no? Entonces, el mismo artista parte ya para Rudolf de la idea de que la percepción visual es no solamente la categoría más importante al momento de observar, de mirar o de gozar de una obra de arte, sino también una de las características más importantes que el artista tiene para producir esa obra de arte. Por ejemplo, si nos imaginamos la pintura de un Rembrandt, ¿no? Entramos en su mundo, entramos en su atmósfera, que son atmósferas muy intensas la de Rembrandt, ¿no? Y el carácter particular que él le da en sus cuadros a las luces y a las sombras, a los rostros, a los ademanes de las personas, de los seres humanos que habitan en sus obras, y la actitud que tienen ellos ante la vida, nos damos cuenta al recibirlo a través de esa inmediatez de la percepción, de nuestros sentidos, esa percepción visual, que hay algo en la esencia de esa obra de arte, como, hablando de Rembrandt, como se puede mencionar cualquier otro, lo traje a él porque particularmente él lo menciona y a mí me gusta particularmente, Rembrandt me gusta mucho. Podemos observar que cuando miramos todo eso, lo que estamos haciendo es haciendo uso de nuestra percepción, nuestra facultad cognitiva de percibir, en el cual entra a jugar una de las leyes de la Gestalt, que es la teoría de la figura, del fondo, de la forma. Con frecuencia vemos, dice Rudolf, y sentimos determinadas sensaciones cuando miramos una obra de arte. Y a veces nos pasa que no podemos expresarlas en palabras. Entonces, estas palabrerías en las que nos vemos sumergidos, no solamente son palabrerías que tienen que ver con aquellas teorías que se han esbozado a lo largo de muchos años y que están plasmadas en la historia del arte, sino que también, dice él, corremos el riesgo de cegar y ahogar las sensaciones y la experiencia emocional que nos otorga la percepción visual de una obra si intentamos ponerle palabras de manera forzosa, dado que hay momentos en los cuales no hay palabras o no encontrás, dice él, las palabras o las categorías lingüísticas adecuadas para poder decir y dar cuenta de lo que te está pasando
cuando mirás una obra de arte, para dar cuenta de lo que estás experimentando y de lo que estás emocionando en ese momento. Él considera que no hay categorías lingüísticas adecuadas para poder dar cuenta de eso. Y cuando a veces forzás la posibilidad de expresarlo, bueno, podés llegar a ahogar esa experiencia. Lo cual hace que la comunicación a un otro de mi percepción visual respecto de una obra de arte y de mis sensaciones respecto de una obra de arte sea casi imposible, sea una realidad intransferible. Lo que yo percibo de una obra de arte es intransferible. Mis emociones son intransferibles. De la manera en la que yo lo estoy viviendo, la forma en la que yo estoy percibiendo la obra de arte, la manera en la que estoy tomando conciencia o dando cuenta de lo que me está pasando cuando observo una obra de arte, de esa misma manera, tal como yo lo estoy experimentando, no lo puedo transmitir. No hay categorías lingüísticas para hacerlo. Ni siquiera hay un fenómeno energético, ni de cualquier otra índole que ustedes quieran, para poder transmitirlo. A lo sumo, si llego a encontrar, si llega el caso, o se da el caso de que puedo encontrar alguna categoría lingüística que se aproxime más o menos a dar cuenta de lo que me está pasando cuando observo una obra de arte, cuando observo a Rembrandt, lo traigo ahora de nuevo, a lo sumo lo que puedo hacer es despertar en el otro una emoción, pero no puedo, según la teoría de Rudolf, no puedo creer que lo que estoy transmitiendo es lo mismo que yo estoy viviendo. Entonces, esta sería como una primera tarea que tiene el arte, y un primer desafío. ¿Cómo hace el arte para dar cuenta del fenómeno de la percepción que se genera, no solamente en el artista cuando hace su obra, sino en el que observa la obra de un artista? ¿Cómo hace el arte para dar cuenta, para dar una descripción de las cosas que ve? ¿Cómo hacemos nosotros, los que estamos acá, los que me están escuchando? ¿Cómo hacemos para describir lo que vemos? ¿Cómo hacemos para poder expresar, sin ser infieles a nosotros mismos, los mecanismos perceptuales que se han accionado y que se han gatillado en el momento de observar una obra de arte y que intentan dar cuenta de los hechos visuales que estoy viviendo? ¿Cómo hago? Es decir, dice Rudolf que no debería haber otra cosa más que nos interese que las formas visuales. Y dar cuentas, y ver de qué manera podemos dar cuenta de ellas. Entonces, por ese motivo, él acude a la hermenéutica y a la Gestalt. No lo sé pronunciar en alemán, así que si alguien lo sabe después lo dice, pero me doy la posibilidad de mencionarlo así, la Gestalt. Dice él que por ese motivo acude a estas dos corrientes, estas dos escuelas de pensamiento, para intentar comprender al menos cómo funcionan nuestros esquemas de percepción y qué significado tienen y cómo transmiten el significado que perciben. Dado que no puedo tener todas las categorías lingüísticas y que no tengo las categorías lingüísticas como para expresar lo que mi percepción visual está experimentando, por lo menos vamos a ver cómo funciona esa percepción. Entonces, ahí aparecen los principios de la Gestalt en su pensamiento, ¿no? Él era psicólogo, era filósofo. De esa manera, lo que él hace es aplicar una serie de principios científicos sobre la percepción, porque no solamente se detiene en el mecanismo de percepción a través de las leyes de la Gestalt, sino que también lo que intenta es, bueno, una vez percibido
una vez que esta escuela a mí me da herramientas para poder entender el funcionamiento de mis mecanismos de percepción, después tengo otro trabajo que hacer con eso, que tiene que ver con cómo interpreto lo que estoy percibiendo. Entonces ahí entra la escuela de la hermenéutica y todas sus corrientes, que son varias, hay distintas escuelas hermenéuticas, para poder entender e interpretar, es decir, para poder encontrarle un sentido, el sentido al que él quiere llegar, por supuesto, que lo encuentra a través de la hermenéutica, a los contenidos de esa percepción visual, esa percepción sensorial. Rudolf dice en este libro, todo acto visual pertenece al reino de la psicología. Y nadie ha podido considerar jamás el proceso de creación o la creación artística sin referirse a la psicología. Como ven, para él la psicología es el primer paso y el paso más importante y es el lugar desde el cual él se para poder entender y comprender los mecanismos de percepción sensorial. Frente a un proceso de observación, algún tipo de energía física llega a nuestros órganos sensoriales y luego una especie de impulso electroquímico es enviado por un nervio al cerebro. Este impulso biológico y perceptual es el que da lugar a la experiencia de la percepción. ¿Sí? En esa experiencia de la percepción, esa experiencia física de la percepción, hay tres elementos fundamentales que la componen a la percepción visual. La forma, el color y la luz. Entonces, nuestro mecanismo de percepción lo que hace es combinar estos tres elementos para poder darle forma a algo que en un principio es informe, no tiene forma para nosotros. En ese sentido, entonces, Rudolf entiende que la percepción humana no es solo la suma de los datos sensoriales, como creía la escuela del empirismo, que era la competencia del racionalismo allá por el siglo XV, XVI, XVII, con uno de sus principales exponentes que se llamó David Hume. Es decir, la percepción humana entonces no es solo la suma de datos, o la mera suma de datos sensoriales, ¿no? Sino que lo que sucede es todo un proceso de reestructuración en nuestra mente que va como configurando la información que mis sentidos han percibido en una forma, en una gestalt. Porque si no tiene forma no lo puedo conocer. No puedo conocer nada que no tenga forma, que no tenga delimitación, que no tenga gestalt. Ahora, esa información, por medio de la cual yo reestructuro una forma para poder comprender lo que estoy percibiendo, tiene la posibilidad de ser destruida cuando la intento analizar. Tiene la posibilidad, dice Rudolf, de que se diluya cuando la intento analizar. Y esta situación, esto último, intentar racionalizar esa forma, esa gestalt, dice él, es el principal problema que la psicología tiene que resolver respecto del arte. Es decir, la psicología del arte, principalmente, ¿no? Entonces, dice él que las personas lo que hacemos es agrupar figuras, ¿no? De acuerdo a distintas propiedades que se van asemejando. De tal manera que esas figuras vayan adquiriendo una forma determinada, una gestalt determinada. Es decir, que entonces el todo que se forma a través de la composición de esas figuras, esa gestalt configura un todo que se presenta como algo que es mucho más grande y con más sentido y con más significantes que la suma de sus partes, que la mera suma de sus partes, ¿no? Ahora, ese todo, dice él, no podría configurarse sin esas partes.
Pero si nos quedamos con esa parte, solo con las partes, nos estamos quedando solo con los datos, o la suma de datos sensoriales. Pero no nos estamos quedando con el todo, que es lo que nos aporta la experiencia de la estética, del goce, y del goce estético cuando miramos una obra de arte, ¿no? Lo cual, como ya hemos visto en otros encuentros anteriores, por lo menos desde mi perspectiva, yo juzgo que cuando contemplamos o cuando observamos una obra de arte, experimentamos más goce que placer, entendiendo esta distinción que hemos ya compartido en encuentros anteriores. La Gestalt tiene sus leyes, de las cuales no voy a hablar ahora porque si no sería interminable, son muchas y son varias, por lo menos, y desarrollarlas cada una nos llevaría mucho tiempo. Una de ellas las mencioné ya, ¿no? La de figura y fondo, la de cierre, completud, la de contraste, proximidad, similaridad, etc. Pero no me voy a meter en estas leyes. Sí quiero que sepan que la Gestalt está configurada por estas leyes, y estas leyes las toma Rudolf para poder constituir su teoría del arte. Entonces él termina concluyendo que la mente funciona como un todo. Es decir, los procesos mentales y los mecanismos de percepción cobran sentido cuando podemos, a través de esos mecanismos, configurar ese todo. Cuando no se configura ese todo, todavía no llegamos a entender el sentido de lo que estamos percibiendo. Nos quedan como cabos sueltos, partes que no están, como si observáramos arriba de una mesa un rompecabezas de esos gigantes de 1000 piezas y le faltaran una cuarta parte. Podemos quizás inferir que la imagen que nos ofrece ese rompecabezas se trata de tal o cual cosa, pero no podemos estar 100% seguros hasta no tener la evidencia de la completud de ese rompecabezas, cuando esas imágenes están y se pueden adherir, se pueden sumar a ese todo. Solo cuando tenemos el todo comprendemos. Solo cuando tenemos el todo, desde el todo comprendemos el significado de la realidad que estamos percibiendo. Y esto Rudolf no lo toma solamente de la Gestalt, sino lo que hace ahí justamente cuando él une la relación del todo y sus partes con el tema del sentido, ahí está fusionando la Gestalt con la hermenéutica. Porque es la hermenéutica la que él toma para poder traer ¿qué es para él el sentido? Y el sentido para él, según la teoría de la hermenéutica, tiene que ver con la comprensión, con comprender lo que está pasando, lo que estoy observando. No es lo mismo que entender, él lo trae de una forma distinta. Entonces, en este sentido, la percepción visual no es solo un registro mecánico de elementos, sino la aprehensión de esquemas estructurales significativos. Y quiero dejarles muy claro, que les quede muy claro esta última frase, es aprehensión de esquemas estructurales significativos, porque en esta frase está sintetizada la fusión que él hace de la Gestalt y de la hermenéutica. Aprehensión, la percepción visual, si podemos dar una definición, me la estoy armando en este momento, ¿no? Podría ser así, para Rudolf Herrnheim, la percepción visual consiste en la aprehensión de esquemas estructurales significativos. Esa sería como la definición que nos aporta. La mente, en su lucha por ordenar la realidad, procede desde esquemas sencillos hasta de mayor complejidad. Esto también tiene que ver con ese mecanismo. Por eso, si nosotros deseamos acceder a la presencia de una obra de arte, y me parece interesantísimo esta palabra que él usa, que yo no sé si está bien traducida del alemán. No he realizado esa búsqueda, pero
no me interesa porque me encantó cómo está traducida. Para poder acceder a la presencia de una obra de arte, lo que debemos hacer es visualizar el todo, dice él. Acá se me ocurre agregar algo que ya habíamos compartido y que traía Freud en el texto de la interpretación de los sueños, cuando él ahora habla de lo importante que es, y en otros textos más, ¿no? Cuando él habla de lo importante que es en el momento de la escucha, mantener esa atención suspendida. Es como de repente mantener una atención suspendida sin que nos permita no detenernos en las partes, sino tratar de visualizar el todo. Y me parece muy interesante esto de la presencia, porque pareciera ser una contradicción lo que está diciendo Rudolf. ¿Cómo acceder a la presencia? ¿O acaso la presencia no es la presencia física, como decía Eco, como lo hablamos el miércoles pasado, ¿no? Que se peleaba en ese texto con Benedetto Croce? ¿Cómo es la presencia? ¿Acaso no hay una presencia física? Está bien, toda la presencia física que quieran. Pero una cosa es la presencia física de la obra de arte y la otra cosa es que se haga presente para mí algo. La presencia de la obra de arte, la esencia de la obra de arte, si es posible que esta se pueda captar, si es que es posible captar esencias en algún punto, ¿no? Si es que esto es posible. Si de ser posible, y si yo hago el juego de captar el todo con esa atención suspendida, sin fijarme en los detalles, dice Rudolf, ese es el momento en el cual esa obra de arte que está ahí físicamente se hace presente en realidad para mí, ¿no? Quiero terminar con algunos párrafos que seleccioné del libro. No voy a leer todos, porque me interesa que podamos compartir. Por ejemplo, quiero leer textual algunas partes que he seleccionado. Al mirar un objeto, somos nosotros los que salimos hacia él. Con un dedo invisible recorremos el espacio que nos rodea. Salimos a los lugares distantes donde hay cosas, las tocamos, las atrapamos, recorremos sus superficies, vamos siguiendo sus límites, exploramos su textura. La percepción de las formas es una ocupación eminentemente activa. Es un párrafo. La imagen viene determinada por la totalidad de experiencias visuales que hemos tenido de ese objeto. Esa es otra frase. Otra, los objetos simples pueden agradarnos y satisfacernos, pero toda verdadera obra de arte es muy compleja, aunque parezca sencilla. Claro. Comparto otra. La influencia de la memoria se acrecienta cuando una fuerte necesidad personal hace que el observador quiera ver objetos de determinadas propiedades perceptuales. Otra, el principio de parsimonia. En cuanto el artista no debe ir más allá de lo que sea preciso para sus propósitos. Eso es una especie de consejo que da, ¿no? Hay varios principios, esa es una. Esa es para los artistas, están presentes. El principio de parsimonia consiste en que el artista no vaya más allá de lo que sea preciso para sus propósitos. Hay otro principio también, el principio del orden. Las grandes obras de arte son complejas, pero también las elogiamos por su sencillez. Con lo cual, queremos decir que organizan una abundancia de significado y forma dentro de una estructura global que define claramente el lugar y función de cada uno de los detalles del conjunto. Es decir, dicho en otras palabras, una obra de arte es bella no solo porque es armónica, sino también porque es ordenada, porque hay un caos que ha sido ordenado. Acá está a full Aristóteles en el fondo del principio, ¿no? Del orden. Es lo que decía Aristóteles.
en la poética, por ejemplo, que la obra de arte está compuesta de materia y forma, y que la belleza consiste en la armonía y el orden de esas partes, digamos. Por supuesto que se contradice con otras teorías del arte más actuales, más contemporáneas o posmodernas, por llamarles más precisamente, más posmodernas, en la que podemos llamar belleza, en las que llaman belleza a expresiones, que también son llamadas artísticas, a expresiones que no tienen al parecer forma, o que no tienen forma aparente, que no tienen un orden aparente, ¿no? Sino que es más bien una especie como de caos. Hay un cierto, en las nuevas teorías del arte hay una cierta belleza en el caos. Bueno, para Hartkeim no, para él no. Y la última frase que le doy, con esto termino, dice: toda obra es portadora de un significado, sea figurativa o abstracta, y el carácter del significado y su relación con la forma visible con que se pretende expresarlo ayudan a determinar el grado de simplicidad de la obra entera. Muy bien. Bueno. Si puedo decir de cuándo es el autor. Nació a principios de siglo, en el año 1904, el 15 de julio, y murió en el 2007. Bueno, hasta ahí con mi desarrollo. Voy a apagar mi micrófono para que podamos compartir. Abro la conversación. Así que, perdón, es un tanto pesimista, porque es imposible desde cualquier punto de vista compartir con otro ser humano la belleza, lo que te impresiona de un cuadro, de una obra de arte. Una obra de arte puede ser obra de arte o no. Es totalmente imposible entrar en la emoción del otro. ¿Es así? ¿Qué piensa el resto? ¿Qué responderían? Hola. Yo pienso No. A ver, ¿quién no? Creo que lo que es imposible... Oh, Hemos tenido una superposición. Está Camila, sí. Natalia y Carlota. ¿Me parece que vamos en ese orden? Natalia primero. Bien, ¿quién se... Vamos, Nati. bueno, claro, lo que desde mi perspectiva, y aparte ahí confirmo, Yo lo recontra leí a ese autor, pero vos sabés muy bien, me estoy formando en Gestalt desde hace varios años, pero claro, como son las primeras unidades, al nombre me lo olvidé, pero sus conceptos los tengo súper claros. No se trata de, no es pesimista, sino que habla de que... Se nos congeló. Natalia, estás congelada, no te escuchamos. No te escuchamos. Se corta. No. Mal internet. No puedo sacarme esto. A ver. Bien, ahí me pueden escuchar. ¿Quién está hablando? ¿Ahí me escuchan? Ahí está. Sí. Ahí sí, Natalia. ¿Sí? Sí, se cortó. Bueno, nada. Saben que en mi zona hay muy mal internet. Buenísimo. Bueno, bienvenido al club. ¿Se corta? Sí.
Qué Se lástima. volvió a cortar, Bueno, ¿no? básicamente lo que ¿Quién está les hablando? contaba, Ah, Natalia, ahí apareciste. no sé, yo estaba tratando de terminar lo que iba a decir, pero sí, es que la experiencia perceptiva es personal. Sí, Entonces, el estímulo perceptivo es uno, pero depende de quién lo ve, va a despertar bagajes internos que redunde en la proyección. Y esa proyección va a ser la vivencia que va a evocar cada uno en función del estímulo perceptivo. Hacia el otro. Hacia el estímulo, que sería la obra de arte. Exacto, creo que es como una experiencia personal. Lo que dice es que lo que vos sientas es que vos tengas frente a una obra de arte va a ser única y no va a haber relación con la experiencia que tenga el otro frente a la misma obra de arte, porque lo que a vos te va a generar va a tener que ver con tu propia interioridad y lo mismo le va a pasar al otro. Frente a una misma obra de arte, los dos vamos a reaccionar o a experimentar formas diferentes de sensaciones. Creo ¿No? Está bien. Ahora mi pregunta sería, ¿eso es así porque efectivamente lo que a cada persona le puede generar emocionalmente una obra de arte es personal? La pregunta que yo haría es ¿por qué una persona no puede contarle a otra persona qué es lo que siente? Que me parece que ahí está la cuestión, independientemente de que no sea lo mismo. En ese sentido me parece que la tía Isabel quiso decir una cuestión pesimista como no poder transmitir lo que uno ha percibido frente a esa obra de arte. Y ahí es posible que sea exacto, así. porque además, claro, estás tratando de traducir en un lenguaje a partir de otro. Estás tratando de hablar de una experiencia artística, digamos, a través de un lenguaje formal. Entonces sí, es como traducir una pieza musical con palabras. Claro, pero Claro. ahí yo puedo entender un poco más esta cuestión de la psicología, porque no es muy distinto a cuando uno trata de educar emocionalmente a una persona, en donde cada uno tiene que saber qué es lo que siente. Y bueno, después transmitirlo es mucho más difícil, pero no, es una pregunta que tengo, no se puede traducir porque eso lo hacemos, digamos, en todas las áreas o en todas las cuestiones artísticas, en donde uno... A mí se me ocurre algo. Yo creo que también como terapeuta me pasa de que yo puedo aproximarme mucho a la experiencia del otro porque lo entiendo y lo escucho. Sin embargo, sé que hay detalles de esa vivencia que yo no las voy a tener nunca porque no hay forma de que me lo transfiera, pero me puedo aproximar bastante. Lo mismo pasa con la explicación de lo que uno vivió con una obra de arte. Y por otro lado, se me viene a la cabeza, hay estímulos perceptivos artísticos muy contundentes, como por ejemplo el grito de Munch o los cuadros de los expresionistas como Ego Schiele, que de repente son un poquito más perturbadores que quizás un Bouguereau, que es todo angelado. Entonces, yo creo que tienen un mensaje y van dirigidos, pero básicamente cada persona le va a llegar de una manera. Cuando Michelle hablaba, yo pensaba en los test que se usan en psicología y cómo esta idea de un mismo test, de una misma mancha, puede despertar millones de significaciones en quien los ve. Y ese me parece como el ejemplo más claro de esto, de cómo algo concreto puede despertar absolutamente reacciones muy diversas.
Claro. El Rorschach se basa en ese principio. Claro. A mí hay dos cosas que se me vinieron a la mente. Por un lado, de un autor que se llamaba George Steiner, que planteaba hacer una crítica de arte dentro del mismo lenguaje. Es decir, que la literatura critique a través de la literatura y que la plástica, por ejemplo, las artes visuales a través de las artes visuales. Entonces, por ejemplo, vemos el caso de lo que son las meninas de Picasso, que está haciendo un análisis de las meninas, pero a través del mismo lenguaje. Ajá. Eso es una de las cosas que se me venía a la mente. Y después otra que yo creo que esto que plantea de la totalidad, y yo creo que tiene que haber como un consenso, como que de alguna manera haya un cierto acuerdo tácito entre quien percibe y quien está escuchando, y el conocimiento de algún modo de ese tipo de lenguaje. Qué sé yo, por ejemplo, se me viene a la mente quienes han tenido experiencias con psicotrópicos. Es imposible que describan, pero si hay personas que han consumido lo mismo, qué sé yo, DMT, por ejemplo, es como que tienen de algún modo algún acceso a esa vivencia y entonces les permite tal vez transformar en palabras hasta cierto punto la vivencia. Creo que de hecho las sensaciones, tanto en el arte como en esas experiencias, es casi imposible. Como yo creo que es una aproximación lo que se puede llegar a hacer. No sé qué piensan de eso. Sí, tal cual. El ejemplo de la droga es tal cual. Ahora, la intuición no juega ningún papel. Pero es que la intuición yo creo que está mediatizada también por el conocimiento. O sea, no sé si hay una intuición de la nada. Yo creo que la intuición también va un poco en algún tipo de conocimiento o algún tipo de vivencia que hace que uno... Bueno, si uno piensa desde el punto de vista de un animal, hay una intuición, más allá del poco o mucho conocimiento que pueda llegar a tener, porque hoy en día, pero la intuición en realidad... Pero a mí yo vuelvo a lo de antes. Yo estoy totalmente, lo que decía Natalia lo entiendo perfecto, pero una cosa es no poder explicarle totalmente al otro y que las apreciaciones sean distintas. Eso es una cosa. Y otra cosa es que uno no pueda entender nada de lo que el otro ha percibido. Yo creo que ahí están las situaciones que, porque vos misma decís, Natalia, yo me puedo acercar tanto como yo quiera o tanto como se pueda a una situación del otro, no la puedo vivir como la ha vivido el otro, eso es seguro que es así, pero justamente, y también coincido mucho con lo que dice Guitele de la cuestión de algún modo del conocimiento, porque algo tenés que conocer para poder comprender, usando esa palabra también, lo que el otro te está diciendo. Algo tenés tiene que haber un conocimiento, si no, no hay forma que uno hable a un nivel parejo o parecido. Es que en realidad yo creo que no sé si el autor habla de que es un imposible de que el otro entienda. Yo creo que entiende, o sea, no creo que lo haya llevado tan al extremo. No sé, Michelle, ¿qué pensás vos? Me parece Claro, es que quizás lo que importante eso. mencionó es imposible que se vea la totalidad. Lo que yo entiendo de lo que he leído y releído en el autor es que creo que lo que se está refiriendo él es a la experiencia, no tanto al conocimiento, a la experiencia que te aporta la percepción visual de una obra de arte. O sea, si hay algo intransferible es la experiencia, porque tiene que ver con tu propia subjetividad y con la manera en cómo percibís la realidad. O sea, puedes hacer, lo que yo entiendo, ¿no? Que lo que plantea es que puedes hacer muchos intentos, lingüísticamente hablando, para poder contar o dar cuenta, explicar lo que te produjo una obra de arte. Pero incluso las mismas categorías lingüísticas son insuficientes. Las palabras faltan para poder dar cuenta
de las cosas que te pasan. A mí, si yo lo llevo a la vida cotidiana, esto, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, de no encontrar la palabra justa para poder decir, es decir. Así. Esa experiencia da cuenta no solamente de la limitación del lenguaje, de las categorías lingüísticas, en un lenguaje que ya de por sí es sumamente rico, como el español o el castellano, aún así es limitado, porque tenés palabras para designar muchísimas cosas, pero a veces no encontrás las apropiadas para poder transmitir tu experiencia personal de esa percepción visual. Claro. Eso es lo que está diciendo el autor. O sea, el autor no se refiere a que no podás contar en términos de acción. O sea, vos podés ponerte frente a alguien y decir, mira, me pasó tal cosa, podés hacerlo, podés contar. Y podés contarlo con toda la histrionicidad que te salga posible, digamos, ¿no? O tal expresividad que te salga posible. Pero tu experiencia es tuya, nadie más. Claro, se me ocurre un ejemplo. Ayer un amigo me trajo miel en panal. ¿Se escucha? Miel en panal. Y cuando la probé, me retrotrajo directamente a mis 5 o 6 años, porque en la quinta de mis abuelos, bueno, tenían panales también, y había una época del año donde íbamos y sacábamos los pedazos de panal chorreando con miel y lo comíamos como si fuese un chicle bubalú. Yo te puedo contar todos esos detalles, te puedo decir la edad que tenía, te puedo decir lo crocante y lo dulce y lo suave, pero esa experiencia completa no la puedo transferir nunca directa. Sí puedo ser descriptiva, pero no, es intransferible. En ese aspecto es donde se relaciona con el concepto de aprehensión y de totalidad. O sea, uno puede como aproximarse, pero esa aprehensión y de totalidad es a lo que no se puede llegar a acceder. ¿Puede ser por ahí? El concepto de la Gestalt en la totalidad, perdón, tiene que ver con la tendencia al cierre que nosotros tenemos a todo. Tendemos a hacer cierre de todo. Entonces, no habla de esa totalidad. Sabe que tenía. Sería la totalidad visual en ese caso. Sí. Bien. A mí me parece que este hombre trata de alguna manera, no sé si tipificar, pero sí buscar esa estructura psíquica común que nos permite de algún modo transmitir la parte compartida dentro de la subjetividad que tiene la percepción, que sí, es básicamente subjetiva. Yo creo que lo que dijo Natalia de la miel es tal cual, es así. Uno puede transmitir la vivencia, pero la percepción no se puede transmitir, más que comunicar a veces con ese lenguaje lingüístico, que es el que uno usa, ni siquiera transmitir, pero sí utilizando a lo mejor gestos, actitudes y aproximaciones a ese hecho, tratando, digamos, de buscar el código ajeno un poco para llegar, podemos llegar a tener un acercamiento, simplemente, en esa transmisión. No sé si será así. ¿Sí? Carlota, para mí tal cual, no contesta nadie, pero yo para mí tal cual como vos te decís. Gracias. Sería una especie de arquetipos emocionales, o sea, buscar lo que nos conecta emocionalmente a todos por igual. Es como un punto en común, un lugar, digamos, en común. Sí. Pero, por ejemplo, si un analfabeto o alguien con un bagaje intelectual muy pobre, se pone frente a una obra de arte de Van Gogh, de Goya, cualquiera. Y por supuesto,
que primero, si nosotros que somos más o menos, viste, más o menos tenemos un barniz cultural, más o menos, ellos menos que nadie van a poder transmitir al no tener lenguaje, al no tener palabras. Es muy triste. Yo no coincido. Me parece que una mirada muy genuina frente a lo que se le ponga adelante. Entonces puede llegar a tener quizás mucho menos influencia de otra persona, digamos, de influencia, digamos, de los estudios. Entonces todavía es más genuina, más abierta. Ahora, a la hora de transmitir, y lo transmitirá como pueda, pero no necesariamente va a dejar de ser válido por eso. Y aquí aparece eso de la suspensión de la atención también, que se hablaba, que no me acuerdo quién fue, si fue Croce o fue Eco, el que planteaba esa suspensión de la atención. Yo creo que eso a veces nos permite visualizar de forma más directa o percibir tal vez de forma más directa, sin mediatizar con ese otro lenguaje, que es más racional de alguna manera. No sé si se entiende. Sí, se entiende, pero también tiene que ver con la sensibilidad de la persona, que eso no tiene tampoco que ver con una cuestión puramente racional. O sea, yo tampoco coincido con lo de la tía Isabel en el sentido de que puede ser una persona que hasta que la puede transmitir de otra manera que no sea un lenguaje con palabras, digamos. Quiero leer algunos mensajes que no quiero que pasen desapercibidos. Por ejemplo, Alicia, el mensaje del chat, digo, ¿no? Alicia dice, cada experiencia es única, la experiencia ante la obra de arte es totalmente personal. Alegría dice, creo que siempre cada experiencia es personal. Alicia dice totalmente. Bueno, ahí después les compartí una distinción muy sencilla entre aprender y aprehender, con H. Sin duda algunas, aprehender con H forma parte de una de las cualidades de nuestro sistema cognitivo. Creo que cuando Fodor habla del aprender, a lo que se está refiriendo es no solo a una mera adquisición de algo, una mera adquisición de contenido, de una idea, sino de un aprendizaje significativo. Claro. En términos en que los trae Jerome Brun. Es decir, si el ser humano es un ser simbólico, capaz de darle significado a las cosas, de darle un sentido a las cosas, la aprehensión implica que aquello que has aprendido, es decir, aquello que has adquirido de alguna manera, ha transitado por otro camino y ha llegado por otro camino que no solamente el de la adquisición, sino también el de un proceso de significación. Un aprendizaje con sentido, un aprendizaje significativo. Y lo significativo yo entiendo que tiene que ver también con, yo por lo menos lo entiendo como lo trae Brun, tiene que ver o como lo trae Vygotsky, tiene que ver con tu subjetividad, con tu andamiaje, con tus experiencias vitales, con tu historia, con tus vivencias, con vos, con lo que vos has vivido, con el lugar donde has nacido, con la panza donde estuviste, con el barrio, los amigos. Claro. Eso también, Michelle, me parece sumamente interesante aportar lo cultural, porque no es lo mismo la vivencia que podemos llegar a tener nosotros, que estamos inmersos en una misma cultura y en un tiempo histórico, a una vivencia de una obra de 1500 o si se la pones a alguien de África.
acá en algún momento se planteó una educación regional, porque por ejemplo los libros de lectura donde decía mamá y estaba la mujer con el bebé en brazos, a un niño de La Quiaca no le resultaba significativo porque para él mamá era la mujer que llevaba a su niño cargado en la espalda. Entonces me parece que lo cultural también tiene que ver, y nosotros estamos hablando el mismo idioma. O sea, imagínate que alguien te tenga que traducir lo que sintió de una obra hablando en ruso. No sé, Pobre. también, o sea, hay otras barreras, y creo que lo cultural también tiene que ver con esta aprehensión, con este significado y con este compartir lugares comunes. Claro, pero eso, estoy totalmente de acuerdo, pero eso justamente es lo que tiene que ver con la idea de aprender significativamente, es la base de toda posibilidad de transmisión de un conocimiento. Es de un conocimiento, independientemente, mientras el otro no pueda aprenderlo, no lo hace propio. Y digamos, no se logra esa cuestión pedagógica de poder que haya algún tipo de transmutación en ese conocimiento para que el otro lo pueda aprender. Y tiene que ver absolutamente con lo docente, con la pedagogía, ¿no? Creo que eso pasa en todos los niveles, ¿no? Digamos, en todo lo que uno quiere enseñar y aprender, ¿no? O sea, es como la base de, porque en realidad uno, sí, en ese ejemplo que diste vos, Jamiles, sí hay una base también cultural, porque es verdad que para un niño es distinto una cosa que otra, pero cuando un niño entiende ambas dos cosas, bueno, aprende de acuerdo con lo que sabe. La cultura influye en ese sentido, claro que sí, lo cultural influye, pero en la medida en que sea más amplio eso, hay una diferenciación, por lo menos, o sea, una amplitud en esa captación, no sé si me explico. Sí, o sea, si el niño de La Quiaca entiende su concepto de madre y entiende que hay otros conceptos de madre, termina entendiendo el universal, que es madre. Así es, así es. Así es, y bueno, y eso tiene que ver con lo cultural y con lo global, y eso tiene que ver con la forma en que ha sido enseñado, tiene que ver con, bueno, con la transmisión de algo. Bien, ahora, por más que entienda el universal de madre, él te va a expresar lo que siente por su madre, por supuesto, es intransferible y va a ser totalmente diferente a lo que vos expreses sobre lo que es absolutamente, tu madre. Absolutamente. Sí. Bueno, Michelle, no te puedes quejar, hemos hablado hasta por los codos. Esa es la idea, esa es la idea. Muchas gracias. Ya me di cuenta que... Sí. Nos falta el vinito de Isabel y listo, estamos completos. Muy enriquecedora, sin esquemas y sin parsimonia. Buenísima. Yo creo que ha sido significativo para nosotros, porque nosotros ya tenemos como un bagaje y como un interés, de alguna manera, en esta temática. Entonces yo creo que eso le ha otorgado significatividad a la charla. No sé si piensan lo mismo. Claro, sí, yo estoy segura. Bueno, chicos, voy a tomar mi vino para digerir todo esto, porque mis neuronas... Muy bien. Bueno, genial. Les comparto, yo se lo comenté a Leo, que el miércoles que viene tendríamos el último encuentro del 2020. Así que, bueno, espero que puedan estar. Inviten a quienes no han podido venir. Estoy entre dos posibilidades, que no sé cuál, la tiro acá para ver si ustedes me van a decidir o decidimos entre todos. O mejor dicho, les pregunto en vez de decir qué tengo en mente. Dale. Me gustaría conversar el miércoles que viene. Que tenga que ver con el espacio, por supuesto, ¿no? Bueno, está bien.
No, pero Pero ¿qué ideas tenías vos previas? Yo sigo con la misma lógica con la que trabajo estos espacios que son sí, porque le un dan tema. Ahora en esta última parte, eh, nos hemos enfocado en la filosofía. Hubo mucho psicoanálisis al principio, después en el medio entrevistas a autores, y nos faltó Carlota, me parece que se nos escapó. No sé, se nos escapó porque dijo que no era artista, que era licenciada, ¿no es cierto, Carlota? Soy Algo así. profesora de arte, no soy licenciada. Sos profesora de arte y no eras artista. Bueno, tuvimos un No, no espacio soy artista. de entrevistas a artistas, hablamos con Analía, con Jamile, con alguien más, ¿no? Con Alejandro era, sí, Alejandro. Esta última parte había propuesto y pensado un teórico de la filosofía respecto del arte. El miércoles pasado estuvimos con Eco, hoy con Hartheim. Había pensado, tenía dos opciones para el miércoles que viene. Didi Haberman, o presentarles un pantallazo de la estética, de una etapa de la estética argentina que para mí fue muy rica y que tiene que ver con autores del siglo XX. Autores muy interesantes como Trías y otros. La segunda, arte argentino. La segunda, estoy de acuerdo. Me gustaron los Estoy de dos, pero me acuerdo. parece que la segunda está buena. Está bueno, Bueno, sí. bueno, yo voy a hacer Sí, vamos con voy a hacer un enganchadito, voy a hacer. Un enganchadito eso. de Claro, buenísimo. algunos pensadores estéticos argentinos del siglo XX, específicamente entre el primero y el segundo, la segunda mitad, primera y segunda mitad. Incluso participaron del primer congreso de filosofía que se hizo en Argentina, por eso me pareció interesante traerlos a colación, porque cada uno presentó en ese congreso su teoría, su propia teoría sobre el arte. Y me parece sumamente rico. Yo he hecho una selección porque hay muchos, son muchísimos. Creo que fue una época, incluso ese congreso, ese primer congreso de filosofía, que fue en el 49, se hizo en Mendoza, la mayor cantidad de exposiciones que se ofrecieron fueron en teoría del arte y estética. Hay una cantidad gigante de teorías sobre el tema. Otras muchos menos. Yo a comprar ya porque... Por eso me parecía interesante. Así que tomo la paso primera, quiero segunda, como se dice en el grupo, y culminamos el año con estos argentinos. Y después veremos si ustedes tienen ganas de continuar. Yo por mí en enero vuelvo, así que ya lo hablaré con Leo, y no sé qué es lo que tengan pensado hacer ustedes, si van a ir a vacacionar a algún lado, fuera del país, dentro de Argentina, o dentro de su casa, que también son hoy las opciones viables posibles, en una Pelopincho, por ejemplo. Seguimos dentro de casa. Seguimos ¿Ah? dentro de casa, Leo. Seguimos dentro de casa, me parece. Sí. Bueno, así que eso. Nos vemos entonces el miércoles que viene. ¿Sí? Perfecto, Michelle. Hermoso. Por todo el compartir. Les mando un beso grande. Gracias, gracias a vos. Chao. Chao, A la hasta salud, luego. muchas gracias. No, a la salud, muchas gracias. Chao. Gracias.